El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:55 en A Primera Hora, gracias. Rápidamente nos enlazamos ahora mismo con Alcides Gutiérrez. Esta entrevista la vamos a generar junto a Silrat. Alcides Gutiérrez es familiar de una persona fallecida por el COVID-19. Alcides tuvo la gentileza la semana anterior de escribirme a la cuenta Twitter y relatarme su... Voy a utilizar esta palabra y lo van a escuchar luego de boca de nuestro invitado. Su tragedia personal y familiar. Un viacrucis que vivió Alcides Gutiérrez no es el único caso, es apenas un ejemplo de cientos de casos similares que han sido expresados fundamentalmente en redes sociales, de personas que enfrentaron una dramática situación por el fallecimiento de algún ser querido, algún familiar, fruto del COVID. Hay quienes tuvieron dificultades para que recojan el cadáver de las viviendas. Hay quienes no encontraban el cadáver de sus seres queridos fallecidos en hospitales. Han tenido que pasar momentos críticos. Vamos a conocer la historia de Alcides Gutiérrez. Alcides, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias a Majestad y a usted. ¿Cómo por está? Esta oportunidad y solidaridad. Muchas gracias por su gentileza. A ver, relátenos, por favor, qué fue lo que pasó. El día 13 de marzo, una tía mía, hermana de mi padre, Lourdes Gutiérrez, tuvo un problema asmático, una crisis asmática, pero que se fue degenerando hasta ser una severa insuficiencia respiratoria. Y fue trasladada al Hospital de la Seguridad Social, Teodoro Maldonado. Fue ingresada inmediatamente a terapia intensiva y fue intubada y sedada. Eso ocurrió el día 13 a las 9 de la noche. Cada día el hospital le da el informe a los pacientes, a los familiares. Los familiares no pueden ingresar, están afuera. Entonces van llamando a los familiares para darle el informe respectivo. Durante una semana no había ningún cambio en su situación. Pero el día 21 nos informaron que había empezado a dar signos de mejoría, que ya le habían retirado el respirador y que al día siguiente la llevarían a cuidados intermedios. Sabemos que esto fue así, que incluso ya estaba consciente, y fue el último informe oficial que tuvimos por parte del hospital. A partir del día 23 no nos daban ninguna información. Mi tía tuvo 3 hijas, sus únicas hijas, y yo soy como su hermano mayor. Ellas están destrozadas, les sería imposible hablar. Así que he sido yo el que he salido a dar la cara en representación de ellas. Así que yo hablo en nombre de la familia. Correcto. Prosiga, por favor. Se insistió cada día para que nos dieran algún informe. No nos decían nada. A través de un médico, amigo mío, cardiólogo privado, que tenía un amigo en el hospital, supimos, y esto no es oficial, que había sido contagiada de COVID-19 en cuidados intermedios. Esto fue una angustia muy grande. El 26 se volvió a insistir y no nos dijeron nada. Pero el 26 en la tarde, ni siquiera
porque llamó al hospital, sino por un WhatsApp de un alto personero del hospital a una de mis primas, porque ella es amiga de la esposa, le escribió: ya falleció. Fue todo lo que escribió por WhatsApp. Mi prima lo llamó inmediatamente: pero si hemos estado hablando, ¿por qué no nos has dicho nada? Entiéndeme, le dijo, tenía prohibido hablar. ¿Cuál es la fecha del fallecimiento? Esto fue el 26. El pero 26, cuando correcto. ya se empezó a hacer el papeleo, el certificado de función, el acta de función dice 25 de marzo, a las 9:20 de la mañana. Y nosotros supimos el 26. Y el día 21 les habían dicho que ya estaba mejorando y que le iban a trasladar ya a cuidados intermedios, que estaba dando signos de mejoría. Correcto. Sabemos que fue así porque ella bromeó con un médico. Nos contaron esto. Esto fue el 22. Pero el 23, nada. Fue el tiempo en que empezaron a haber estas manifestaciones de las enfermeras, de los médicos que se quejaban de la falta de insumos, de trajes. En las redes empezaron a circular fotos de dentro del hospital. No sabemos quién las subía, pero se veían cadáveres en la mortaja acumulados. El asunto es que ya se acudió al hospital, el mismo 26 se empezó a hacer el trámite con la Junta de Beneficencia. En esa época se hablaban de cremaciones. Entonces, se fue a la Junta por el tema de la cremación y el día 27 al registro civil para hacer todo el proceso. El 27 al mediodía se cayó el sistema en el registro civil y ya no atendieron a más. La gente reclamó por el turno al día siguiente, les dieron un papel para que sean atendidos primero. El 28 se concluyó el trámite, pero se tuvo que pagar una multa. ¿Por qué la multa? Porque mi tía falleció 25. Nos avisaron 26, el 27 se cayó el sistema, se terminó el 28, así que fue considerado una inscripción tardía. Ya, ¿y de ahí qué pasó, Alcides? El 28 usted nos dice, se generó esta inscripción tardía. ¿Y de ahí qué pasó? La multa, la inscripción tardía, otra vez a la Junta. ¿Ya? Para retirar el cuerpo. Pero en la Junta nos dijeron que ellos en su sistema guardan la información por 24 horas. Así que hubo que repetir todo el proceso en la Junta. Finalmente se llegó el 28 al hospital de IES. ¿Ya? Y el cuerpo ya no estaba. Nadie daba razón. A través del guardia de la puerta que controla entrada y salida, supimos que un vehículo de medicina legal había retirado a las 4:10 del día 27 4 cuerpos, entre ellos el de Lourdes Gutiérrez. Y según el guardia, ese vehículo iba rumbo al hospital del Guasmo. Pero en el hospital del Guasmo no tienen registro de llegada, ni de vehículos, ni de fallecidos. Se regresó al hospital del IES, se volvió a hablar con el guardia, y el guardia nos mostró un cuaderno, yo le llamo bitácora, pero es un cuaderno donde él apunta quién entra y quién sale. Y le tomamos una foto. Este es lo único certero que tenemos. O sea,
La foto en la bitácora. Todavía ustedes no saben en dónde está el cuerpo de su tía. No sabemos. Han pasado 28 días. Y no lo saben. Lo voy contando cada día. Respuesta de las autoridades, ¿cuál ha sido? No les dan razón, simplemente no está y no dan algún tipo de justificación. Todavía no había llegado el ingeniero Water a escena. Yo empecé en mi cuenta de Twitter a publicar el caso, etiquetando a toda persona que se me ocurriese, periodistas, políticos, autoridades, a los seguidores, nada. Como, digamos, mi familia es clase media, lo que se llamaba clase media en Guayaquil. Yo estudié en el Colegio Cristóbal Colón, donde accedía mucha gente de recursos. Y también accedíamos nosotros. Mi padre siempre fue un asalariado. Entonces uno conocí gente, compañeros, y por mi trabajo, porque llevo 28 años trabajando en tema de gasolineras, soy ingeniero, hago mantenimiento de gasolineras, reparo los surtidores de gasolina, etcétera. Uno conoce a los clientes, a los dueños, a los administradores. Conseguí el contacto del ingeniero Jorge Watt y le escribí por WhatsApp varios mensajes contándole, no me respondía. Finalmente ese día en la noche me llamó por teléfono. ¿Y qué le dijo? Alcides. En 30 segundos y me dijo, vea, el gobierno no va a entregar el cuerpo, ni a la Junta de Beneficencia ni a nadie. El gobierno se va a encargar de sepultar los cuerpos. Eso sí le garantizo, que no hay fosas comunes, serán en nichos individuales, para que haya un sepelio digno. Este proceso tomará un mes, mes y medio, a lo mucho 2 meses. Todavía no existía la página web. Al cabo de ese tiempo, cuando esté terminado el proceso, se le avisará a los familiares. Una respuesta así de fría, simplemente no va a tener acceso al cuerpo, pero se le va a dar el debido proceso de sepultura, nada más, así de frío o sea, no van a tener la oportunidad de despedirse de su ser querido, de realizarle el entierro, el tema del funeral, así sea en privado, la oportunidad de despedirse. Correcto. Yo seguí insistiendo, conseguí el contacto de una periodista de Guayaquil, de un canal de televisión. ¿Hay alguna intermitencia con la señal de nuestro entrevistado en esta jornada? Estoy relatando. Regreso. Me contacté con la periodista, me dijo, yo mañana voy a tener una reunión con el gobernador y le voy a mencionar su caso. Al día siguiente me respondió que no había información. Me contacté con un asambleísta por también un contacto, primo de una amiga, etcétera. Empecé con las radios, la Radiovisión de Cuenca expuso el caso. También en otros canales digitales he estado hablando de este tema y no hemos tenido respuesta. Yo todos los días desde que empezó lo de la página web, ingreso y no aparece. Cuando empezó lo de la página web, habían 3 opciones. Primero la cédula. Si no aparecía con cédula, el nombre completo. Y si no aparecía, había una tercera opción, un casillero, donde uno escribía identificar. Puse identificar y me arrojó un resultado
de un nicho sepulcral, con un número. Nosotros nos quedamos sorprendidos, porque quiere decir que cada persona que ponga a identificar, le va a salir ese número. Y entonces por Twitter le escribí al ingeniero Jorge Paz que por qué salía este número de nicho sepulcral, si es que era una fosa común para cadáveres que hubiesen perdido la identificación, porque yo veía en las imágenes que las mortales. Por eso le escribí por Twitter. Y él respondió en Twitter: esto es un fallo del sistema. Estamos corrigiendo. Por eso, si usted ahora ingresa a la página web, ya no hay la tercera opción. Solo están las dos opciones. Alcides, se nos termina... Puede seguir insistiendo, eso. Insistiendo. Y nada. A ver, siguió insistiendo usted y al final, al día de hoy estamos 21 de abril, ¿cómo está la situación hoy? El día... antes que me olvide, esto que hablé con el ingeniero Guates fue el 1 de abril. Previamente se había hablado con el Hospital del Guasmo y nos dijeron en el Hospital del Guasmo, porque no había registro, que había que ir a reconocer cadáveres en los contenedores. Se les pidió si esto podía ser por video o si ellos nos podían proveer un traje, que no era posible. Entonces, la Junta iba a ir con sus trajes, la gente del hospital con su traje, y el familiar, sea una de las hijas o sea yo, unos guantes y una mascarilla de $1 de la Cruz Azul. Entonces se habló con la Junta para que a cuenta y riesgo nuestro sean ellos los que vayan. Así se confundieran, nos íbamos a tomar ese riesgo, pero que vayan ellos. Dijeron que bueno. Al día siguiente llamamos porque iban a ir, no contestaban, nos contestan ya. ¿Hay alguna dificultad en la conexión? Por teléfono y nada. Entonces el 1 de abril fue que hablé con Jorge Guates. El 3 de abril llamó la Junta de Beneficencia a disculparse por no habernos podido atender. Que como ya estaba alquilado el dicho y que por favor lo disculpemos, pero que había una oportunidad de recuperar el cuerpo en ese momento y que un familiar tenía que ir ya al Hospital del Guasmo. Nosotros nos quedamos impresionados. Mis primas no querían exponerse. Una de mis primas, con todo este movimiento que le cuento, tiene COVID diagnosticado. Afortunadamente, con la cuarentena en casa ya está saliendo. Entonces, ninguna de sus hijas quería ir. Les dije, yo consigo un traje. Yo me juego la vida. Dile a la Junta que yo voy a ir. Me rogaron que no fuera. Por favor, primo, no te expongas. Entonces, he aceptado su solicitud. También porque, como siempre digo, no soy solo. Tengo esposa, tengo hijas, tengo nietos. Alcides. Ahora, ¿ustedes cómo se sienten como... ¿Ustedes cómo se sienten ahora como familiares? ¿Van a dejar ya la lucha? ¿Cuál va a ser su... ya perdieron la esperanza también de recuperar el cuerpo de su familiar? ¿Cuál es más o menos el sentir de ustedes en este momento y con todo lo que han tenido que atravesar desde todo este tiempo? El señor Guates contestó hace 2 días en Twitter, porque mucha gente manda mensajes. El cuerpo ya está siendo trasladado al Guasmo, al Hospital del Guasmo, para ser sepultado esta semana. Y yo le escribí, ¿cómo que va a ser trasladado al Guasmo? Si ella salió del IES y yo tengo fotos de la bitácora. No ha respondido nada más. Dice que va a ser... Yo como sé
¿Cómo sabe la familia ese cuerpo si corresponde al de ella? ¿Qué garantía tenemos? No voy a contratar a los detectives médicos, estos de la serie de televisión, para hacer un examen de ADN, que además si se pudiera hacer, ¿cuánto costará un examen de estos de ADN? No tenemos ninguna certeza. El día jueves pasado llamó otra trabajadora social del IES que quería empaparse del caso. Parece que ha llegado nueva al IES y cuando le contábamos todo esto no lo creían, no podían entender, porque paralelamente a lo que le cuento del inicio, me estaba olvidando ese detalle, una trabajadora social, otra, yo sé los nombres de todos, pero no menciono ninguno, empezó Tenemos reales dificultades con la conectividad en esta entrevista. La vamos a terminar, vamos a cerrar este diálogo con Alcides Gutiérrez incluso porque ya se nos termina el tiempo, pero hay reales dificultades con la conectividad, pero creo que está claro lo que nos ha denunciado, lo que ha señalado, es impresionante. Él tiene referencias del ingreso de su tía el 13 de marzo, luego las complicaciones del 21 de marzo, el fallecimiento el 26 de marzo, aparentemente fue el día anterior, 25, y miren ustedes cuánto tiempo ha pasado, estamos 21 de abril, y tienen complicaciones para lograr encontrar y definir, tener la certeza del paradero del cuerpo de la persona que es familiar de Alcides Gutiérrez, a quien le queremos agradecer, porque como nos acaba de relatar Alcides, le ha pasado a cientos de personas, a cientos de ecuatorianos, a cientos de guayaquileños, o de Guayaquil es una tragedia. No perdamos de vista justamente la tragedia en la ciudad de Guayaquil. Veamos qué pasa y ojalá que al menos tengan la certeza de cuál es la última morada de su ser querido, de la tía de Alcides Gutiérrez. Gracias, Alcides, por la gentileza. Ojalá que en el futuro inmediato podamos volver a contactarnos con usted, con una mejor conectividad, evidentemente, y ojalá que puedan conocer a ciencia cierta el paradero del cadáver de su tía. 7 de la mañana con 16 minutos, aquí en A Primera Hora.